Bueno, ministro, ¿cuál es la importancia para la industria, para la defensa y el trabajo nacional, la firma de este convenio que acaba de rubricar el astillero Río Santiago con la Armada Argentina? Bueno, para nosotros es muy importante, ¿no? Porque nos va a permitir finalizar un proyecto que empezamos en el año 2015 y que fue un proyecto de la construcción de 2 lanchas que van a ser utilizadas para la instrucción del personal, de los chicos, de los que se inscriban en la escuela naval. En ese momento había, como siempre, una necesidad de la escuela y también siempre nosotros pensando ver de qué manera podíamos aportar a la reconstrucción y al fortalecimiento de nuestra industria naval. Y por el otro lado, también una cosa que sucede en Argentina y que nosotros tenemos que terminar, digamos, ¿no? Cuando yo reasumí como ministro de Defensa, el 4 de enero pasé por acá enfrente porque venía a la escuela naval y vi las lanchas Lica sin terminar, ¿no? Y entonces, cuando una obra se empieza y no se termina, cuando una construcción de esta característica se empieza y no se termina, es la peor inversión que uno puede hacer, porque invertimos una cantidad de recursos para llegar hasta acá y no sirvió absolutamente para nada, digamos, ¿no? Entonces, claramente que una de las prioridades que nos planteamos a partir de ese momento era generar las condiciones como para poder terminar estas lanchas, y eso es lo que estamos celebrando hoy. Un reconocimiento al astillero, a la Armada, al equipo de la Subsecretaría de Logística del Ministerio de Defensa que han trabajado para celebrar este nuevo contrato con la expectativa que dentro de 1 año y medio podamos tener estas lanchas funcionando. Y creo que además en un momento en donde la Argentina empieza a percibir signos de recuperación económica después de cómo nos ha afectado la pandemia y que nuestro gobierno ha logrado empezar a normalizar el frente externo que era tan difícil a partir del acuerdo que se hizo con los tenedores de bonos bajo legislación extranjera, me parece que este hecho también cobra mayor relevancia porque significa empezar a apuntalar el desarrollo de una industria que a mi criterio es una industria estratégica para todo país que desea ser un país industrial, que es la industria de la defensa. La industria de la defensa es fuertemente multiplicadora de actividad económica en todos los países del mundo y yo creo que la Argentina tiene la posibilidad de poder hacerla y cuenta en sus astilleros, el astillero de Río Santiago, más chiquito, el astillero Tandanor, en todo lo que tenemos desplegado en Puerto Belgrano, la posibilidad de darle un fuerte impulso a toda esta actividad. ¿Qué pasó con estas embarcaciones durante el macrismo? Sabemos que también se compraron embarcaciones afuera, ahora hay una apuesta a la industria nacional en ese sentido. Bueno, lo que pasó con esto es que no se terminaron, se tenía que haber estado terminada hace 2 años atrás, creo que desde el 2017 prácticamente no hubo ningún tipo de actividad. Y vuelvo a decir, es la peor inversión, porque vos empezás invirtiendo, es como hacer una ruta y dejar la mitad de hacer, digamos, ¿no? Entonces no resolviste el problema de comunicación que necesitas entre dos localidades o 3 localidades e invertiste el 50% que antes no habías invertido. Bueno, acá se invirtió una parte importante y no se terminó. Lo que estamos haciendo ahora es terminarla para que pueda cumplir con su función. Y bueno, y en ese marco logramos resolver una demanda que tenía la Armada Argentina y al mismo tiempo resolver otra demanda que es que los astilleros y la industria naval en la Argentina tenga funcionamiento. ¿De qué estamos hablando y para cuántos trabajadores van a estar involucrados en la finalización de estas 2 lanchas? La inversión es una inversión de alrededor de 80 millones de pesos específicamente para Astilleros Río Santiago. Hay otros 20 millones de pesos que se van a hacer en Tandanor, una parte del eje que acordamos que iba a ser la forma más dinámica, o sea que estamos hablando de una inversión total de 100 millones de pesos. Por lo que me decía Ariel Basteiro, el titular del astillero, él calcula que en la terminación de las 2 lanchas van a estar involucrados alrededor de 500 trabajadores, que es un número más que importante, ¿no? Una vez finalizadas las 2, ¿se prevé que se construyan más lanchas para la Armada en el astillero? Bueno, y si está en carpeta, la renovación de las corbetas MECO 140. Nosotros tenemos en carpeta una cantidad de iniciativas. De hecho, este proyecto de las LICA no eran solamente 2, creo que eran 6, 4 eran 4. Y tenemos una cantidad de iniciativas que estamos priorizando, digamos, ¿no? Bueno, necesitamos un buque polar, que es una iniciativa que tenemos que resolver. Necesitamos volver a tener submarinos, si no
lamentablemente esa capacidad de submarino la vamos a terminar perdiendo. Necesitamos remolcadores. Nosotros en el presupuesto de la Armada gastamos una cantidad de plata en remolcadores cada vez que entra un buque a puerto y demás, y y necesitamos mejorar nuestros multipropósitos también, así que hay una cantidad de iniciativas que, como dije recién, en la medida que tenga flujo de recursos, nosotros vamos a poder llevar adelante, así que, y en eso obviamente que imaginamos el trabajo conjunto con Astilleros Río Santiago. Ministro, ¿alguna declaración en cuanto a la rúbrica del contrato? ¿Cuál es la importancia para la provincia de Buenos Aires? Augusto Sí, Costa, por supuesto, para nosotros está en este momento con el ministro Agustín Rossi firmando este contrato. Es un día muy especial porque el astillero Río Santiago es un orgullo de la provincia que sufrió un maltrato muy grande durante la última gestión, al punto que gran parte de los proyectos que estaban iniciados, bueno, el de las lanchas de instrucción son uno de los ejemplos, fueron discontinuados, se maltrató a sus trabajadores, se desfinanció y nosotros en el momento que nos tocó asumir, donde específicamente el astillero asumió al Basteiro, nos propusimos ponerlo de pie de vuelta, volverlo a poner en el lugar donde históricamente estuvo en la provincia. Como decía muy bien el ministro, sabemos de la importancia de la industria naval, de su gran potencial de generación de trabajo, de encadenamientos productivos, de la tecnología aplicada, es decir, es una industria y un astillero en particular que tiene que ser parte de la reconstrucción productiva de la provincia y trabajar junto con el Gobierno Nacional, particularmente con el Ministerio de Defensa, para nosotros es central porque es un aliado natural de las políticas que tenemos en la provincia y las complementariedades que hay son enormes. Entonces, como decía el ministro Rossi, creo que es el primer paso para una relación de mutua complementariedad entre el astillero, la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Defensa. Así que confiamos en que va a haber muchos más proyectos y que este astillero va a dar respuesta a necesidades que tiene el Ministerio de Defensa, pero también vamos a poder volver a poner al astillero donde debería estar siempre, que es bien alto dentro de la industria de la provincia de Buenos Aires. Bien. Basteiro, bueno, algunas consideraciones en cuanto a la rúbrica del contrato, la importancia para el astillero y los trabajadores. Sí, estamos realmente contentos por haber finalizado en estos últimos 6-7 meses. Estuvimos trabajando con el Ministerio de Defensa en la realización de un nuevo contrato para poner nuevamente en funcionamiento estas dos embarcaciones que vuelven a plantear una nueva etapa, que es que en poco tiempo, después de 30 y pico de años que no había una botadura de un barco de la Armada, estemos llevando al agua a estas dos embarcaciones. Alegría porque vuelve a poner en funcionamiento este astillero, porque hay un compromiso de los trabajadores para sumarse a esta situación, de los trabajadores, de su organización sindical, y fundamentalmente porque, como bien decía recién Augusto Costa, el ministro, pone en funcionamiento a la industria no tan solo de la provincia de Buenos Aires, sino también a la industria nacional. Son ejemplos que esperemos sirvan para que la actividad privada o los empresariados privados, como el Estado, apunte y proyecte la salida de la pandemia en plena producción. Lo vamos a necesitar y bueno, desde este lugar estamos muy orgullosos que seamos uno de los puntales. Espero que el próximo lunes, la próxima semana, ya comencemos a estar sobre las obras, sobre los barcos y en poco tiempo. Quizás el objetivo principal es terminar esto antes de lo que dice el contrato y ahí entonces sí va a ser un doble motivo para festejar. La botadura del barco, terminar antes y continuar con un montón de otros proyectos que tenemos junto con la Armada y el Ministerio de Defensa. Bueno, por último, para el jefe de la Armada Argentina, ¿cuál es la importancia de la construcción de estas dos lanchas Lica? Bueno, para nosotros es, para empezar, concretar un proyecto que tenemos desde hace más de 5 años, que se había iniciado con impulso y luego se fue ralentizando, y que lo necesitamos para asegurar la instrucción de nuestros cadetes, ¿no? Es una exigencia internacional la práctica profesional de los cadetes antes de su egreso de la Escuela Naval. Así que con mucho entusiasmo, viendo que hay un enorme compromiso del lado del astillero también para su concreción, y estamos convencidos de que, como decía el presidente del astillero, lo vamos a concretar
a lo largo del próximo año. Bueno, muchas gracias.